Los nombres de los personajes en cualquier obra no se asignan de forma al azar, sino que tienen un significado que encaja con cada uno de los distintos personajes que conoceremos en una historia. En la franquicia Saint Seiya, cada uno de los personajes tiene dentro de sus nombres distintos significados, que le dan mucho sentido a la personalidad de cada uno de estos. Incluso hasta pueden dictar su destino. Hoy conoceremos el significado de cada uno de los caballeros dorados de los Canvas. En el siguiente video solo veremos a los caballeros dorados donde sí se nos presentan sus nombres, ya que hay algunos caballeros que aparecen pero nunca conocemos cuáles son sus verdaderos nombres. Carlos Scorpio presenta qué significado tienen los nombres de los caballeros dorados de los Canvas. Gateguard de Aries. El nombre Gateguard es una palabra en inglés que significa guardián. Seguramente la autora lo escogió ya que el caballero de Aries daría su vida protegiendo la puerta que daba acceso al gran salón del patriarca Itia, mientras éste se adaptaba a su nuevo cuerpo. Avenir de Aries. Es una palabra que proviene del francés que significa próximo. Recordemos que la Claude de Aries fue guiando a Xion de Aries hasta que ésta la pudiera encontrar atrapada en una dimensión espacio-tiempo para que finalmente se convirtiera en el sucesor de Avenir de Aries. Francisca de Tauro. Es un nombre femenino de origen germánico y significa aquella que es abanderada. Francisca también es el nombre que recibe un hacha de guerra blandida a una mano, útil para el combate cuerpo a cuerpo y como arma arrojadiza. Sage de Cáncer. Para los japoneses, Seiji es el nombre que se les da a las personas de género masculino y significa que esta persona es legal y que gestiona los asuntos del Estado, lo que refleja su personalidad, pues es muy recto y legal en los asuntos de Atena, pues es el patriarca del santuario y debe velar por ellos. El nombre Sage en francés significa sabio, una palabra que justamente también tiene implicaciones muy relacionadas con la personalidad de este personaje. Itia de Libra. Itia es una palabra samoano que significa enojado. Hace alusión a cómo este patriarca presenció infinidad de guerras ocasionadas entre dioses y humanos, y por lo cual su ira lo invadió e intentó dominar al mundo junto a sus caballeros dorados para guiarlos hacia una paz anhelada. Aeras de Sagitario. Aeras es una palabra en griego que significa aire. Probablemente la autora la usó haciendo referencia al vuelo de las flechas que arroja Sagitario como arma. Recordemos que en los Gaidens de Seishi Hakurei, mientras estos volaban junto con Francisca de Tauro, Aeras los interceptó por los cielos arrojando sus flechas. Crest de Acuario. En ruso, crest significa cruzar, pero también puede significar cruz. Es posiblemente una alusión a la Cruz del Norte, que se refiere a la constelación del Cisne, normalmente involucrada con los santos de hielo. Xion de Aries. En el kanji, Xion representa la bondad del maestro, mentor o profesor, y que puede haber elegido Kurumada debido a la relación maestro-alumno que une a Xion y Mu. Otra opción, considerada la más aceptable, es que Kurumada quiso llamar a su personaje Sion, nombre referente a la ciudad de los pasajes bíblicos. Al igual que los nombres de las personas citadas, ahí comparten nombres con otros personajes de Saint Seiya como Moses, Babel, Isaac o Jacob. Aldebarán de Tauro. Se hace llamar Aldebarán en honor a la estrella más brillante de su constelación. Debido a esto, algunos fans, de manera errónea, creen que todos los santos de Tauro renuncian a su nombre real y pasan a ser conocidos como Aldebarán. Sin embargo, esta idea fue presentada exclusivamente dentro del universo de los Canvas. En cambio, mientras este personaje llevaba su nombre original Asgard, probablemente fue en alusión a la tierra de Odín en la mitología nórdica, lugar donde se encuentra el Valhalla. Teneo de Tauro. Teneo es un verbo del latín que significa sostener, conocer o entender. Probablemente la autora lo utilizó en referencia de que Teneo fue el mejor alumno de Asgard y siempre comprendió sus enseñanzas y a su vez terminó sosteniendo ese legado una vez nombrado caballero de Tauro. Aspros de Géminis. Aspros es una palabra griega que significa literalmente blanco, refiriéndose al color, esto en noble alusión de la autora en contraste generado entre luz y sombra. Deuteron de Géminis. Deuteros proviene del griego que significa segundo. A su vez, el sufijo teros significa ser inferior.
Así, Deuteros vendría no solo significando el segundo, sino el inferior, haciendo referencia a que es el segundo de los hermanos y la sombra de su hermano, mientras ambos convivían armónicamente en el santuario. Manigoldo de Cáncer. El nombre Manigoldo es de origen italiano y tiene diversos significados como agresivo, rufián, canalla, deshonesto o sinvergüenza, siendo un resumen de una personalidad de poco fiar. Se establece que Manigoldo no es el nombre verdadero del personaje, el cual nunca se sabe. Es un apelativo que revela la personalidad del santo, aunque quizás este nombre tenía su verdadero significado durante la niñez del personaje, en que se dedicaba a ser un asaltante de caminos en un pueblo abandonado. Elías de Leo. Elías puede ser una variación del nombre Elías el profeta, una figura popular de diversas tradiciones. También puede ser una variación de la palabra Ilíada, proveniente de la Ilíada, la cual es una epopeya griega y el poema más antiguo escrito de la literatura occidental, escrito por Homero. Regulus de Leo. Regulus o Régulo es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo. Es una de las 4 estrellas reales mesopotámicas, junto con Aldebarán, Antares y Fomalhaut. Ásmita de Virgo. El término sánscrito que significa principio de la existencia, para los hindúes, Ásmita es la existencia individual, el principio, pero con la noción de la existencia en el samadhi. Doko de Libra. Doko se compone de 2 caracteres ideográficos y significa niño tigre, pequeño tigre o tigre cachorro, objeto de culto budista tanto en Japón como en China que representa el rayo. Zafiro de Escorpión. Significa zafiro en griego. Probablemente el autor lo utilizó debido al color de los zafiros es muy similar al color de la aguja que poseen los caballeros de Escorpión en sus manos. Cardia de Escorpión. Cardia proviene de Grecia, que significa corazón. En China, a la constelación de Escorpión se le llama el gran fuego del corazón del dragón del este, siendo su nombre, sumado a su enfermedad, una clara referencia a la visión que se tiene en Oriente de la constelación. Sísifo de Sagitario. En la mitología griega, Sísifos fue el fundador y el rey de Éfira, más tarde conocida como Corinto. Sísifos era un ejemplo del rey impío y conocido por su castigo ejemplar, que fue empujar una piedra cuesta arriba por una montaña, pero antes de llegar a la cima volvía a rodar hacia abajo, hecho que se repetía una y otra vez como ejemplo de lo frustrante y absurdo del proceso. El Cid de Capricornio. El Cid es el apodo con el que se le conoce a Rodrigo Díaz. Fue un caballero castellano que llegó a dominar el frente de su propia mesnada, el levante de la península ibérica, a finales del siglo XI, de forma autónoma respecto a la autoridad del rey alguno. Consiguió conquistar Valencia y estableció en una ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte en el año 1099. Degel de Acuario. Del francés, Degel significa deshielo, pero también significa por debajo del cero, en referencia a las bajas temperaturas, base del poder de los guerreros de los hielos. Lugones de Piscis. Lugonis es parte del nombre de distintas plantas en el Ecuador, como la begoña Lugonis, la Alceis Lugonis y la Miconia Lugonis. Albafica de Piscis. La palabra alba puede traducirse como blanco, mientras que fica podrá ser entendido como procedente a ficus, o sea, higuera, es decir, grupo de flores blancas o flor blanca. Muchas gracias por ver el video. Si te ha gustado, regálame un like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para que YouTube te esté notificando cada vez que subamos un nuevo video. Y muchas gracias a los miembros del canal. Gracias a su aporte podemos seguir trabajando en este gran proyecto. Nos vemos el próximo video.